12:12 del mediodía, estamos en vivo y recibimos a José Luis López, que como cada semana nos habla de seguridad informática. Jota, buen día, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Un precioso día, ¿no? Sí, por suerte. Bueno, bien, vamos a lo nuestro. Como siempre, estamos interesados en la tecnología, en el avance de la tecnología, en los peligros, pero también no tenemos que dejar de ver cosas que nos sorprenden, como esto, por ejemplo. Para tener una idea, 1 millón de usuarios le llevó obtenerlos a Netflix 3 años y medio, a Airbnb, una plataforma de viajes, 2 años y medio. Twitter, la tan conocida red, en 2 años alcanzó el millón de usuarios. Otras plataformas, por ejemplo Pinterest, que no tiene mucho uso tal vez, pero sí se usa, 1.6 años. El uso del millón, mejor dicho, el millón de usuarios de Facebook llegó a los 10 meses de uso. Dropbox, una plataforma para subir archivos en la nube, para grabar backup en la nube, 7 meses. Spotify, que es muy utilizado, en 5 meses logró el millón de usuarios. Instagram, en 2.5 meses logró el millón de usuarios. El iPhone consiguió en 74 días 1 millón de usuarios, o sea, de gente que usa el iPhone. Y en solo 5 días, OpenAI, el famoso ChatGPT, alcanzó el millón de usuarios en solo 5 días. ¿A qué viene esto? Realmente, lo he dicho más de una vez, lo del ChatGPT es algo que nos va a dar mucho que hablar en lo que empieza este 2023. Y que haya alcanzado, acá vemos una comparativa, en solo 5 días el millón de usuarios, ya nos da una pauta de lo que significa esto para nuestro mundo, para nuestro día a día, para nuestra vida. Y obviamente que nos vamos a plantear algunas dudas. Hay gente que ya se plantea algunas dudas al respecto, sobre todo el tema en la educación. Las dudas más importantes en el tema de la educación es ¿qué va a pasar con el mundo actual educativo? ¿Qué va a pasar con todo el esquema de educación que hoy día estamos usando tanto en nuestro país como en el mundo? Cuando vemos noticias como que, por ejemplo, ChatGPT, si bien tiene cosas malas, como podemos hablar y hemos dicho, y siempre pasará con otras herramientas que se utilizan bien o mal. Cuando se utilizan mal se pueden usar para el mal, pero en el tema de la educación nos plantean varias cosas que inclusive acá en Uruguay ya se está planteando, ya se ha hecho una información, recabado información al respecto. Para algunos se destaca la importancia de incorporar y utilizar responsablemente la inteligencia artificial en el ámbito educativo. Otros critican la posibilidad de que esto pueda ser utilizado para un mal uso, para que los alumnos, los estudiantes puedan usarlo para plagiar sus escritos, sus tesis, en fin. El laboratorio del Plan Ceibal, por ejemplo, que ya está en desarrollo esta tecnología, de alguna manera la está tratando de implementar o la piensa implementar. Piensa y considera que 2023 será el año de la inteligencia artificial en la educación y que por lo tanto la clave para integrarla tiene que ser desde un enfoque pedagógico. Hay un montón de otro tipo de conclusiones a nivel mundial, porque sorprende realmente la posibilidad, por ejemplo, de que esta herramienta pueda llegar, ya está obteniendo, haya logrado exámenes de maestría en diversas universidades muy famosas del mundo entero, y prácticamente ya ha librado exámenes exitosos que lo ha convertido de alguna manera en, digo, ficticiamente, o sea, porque es un ente artificial, no es una persona, pero ya tiene licencia de médicos, tiene licencia de maestría en marketing y empresas, ha realizado ensayos que han sido clasificados como brillantes.
y bueno, hay un montón de información, un montón de nuevas utilidades que esta herramienta está utilizando. Lo hablábamos hace un tiempo también, el tema que quisiera de abogado en un juicio, o sea, dentro de las leyes, de la justicia. Eso ya también se hizo algo en Estados Unidos. Pero lo concreto es que no podemos negar que esto ya nos está cambiando la vida. Yo mismo lo estoy utilizando actualmente para ordenar mis notas, digamos, decir de alguna manera, como una especie de secretaria virtual en la cual se le proporcionan ciertos parámetros y es capaz de realizar todo un enfoque eh, pormenorizado y perfectamente real y usable, digamos, con lo que facilita tremendamente la forma de trabajar, en mi caso. La forma de trabajar de muchos periodistas también han cambiado, sin llegar digamos, a copiar todo lo que el chat GPT puede llegar a responder, puede planificar una entrevista, puede planificar el día a día de una agenda, de acuerdo a las pautas que le vayamos poniendo en la plataforma. Es decir, realmente es un cambio muy radical y el truco en el aprendizaje parte de algo que se conoce, digamos, cómo lograron que esto sea cada vez más eficiente y a pesar de que el creador de esta herramienta que si bien se hizo privada, pública, digo bien, o sea, al alcance de todos, gratuita, en noviembre de 2022, se estuvo trabajando en esto hace muchos años, dice que insistió en hacerla pública a pesar de que los trabajadores, los programadores que estaban trabajando en esto, decían que todavía no estaba preparada, pero él insistió en hacerla pública porque eso permitió que fuera generando más información, aprendiendo de la información que iba recibiendo hasta hacerse una herramienta muy poderosa. Y una de las cosas fundamentales para que esto se convierta en algo tan inteligente está en lo que tecnológicamente se llama algo así como eh, la, eh, digamos, el balance entre la alineación entre lo humano y lo técnico, lo digital. Por ejemplo, hay un caso que tal vez explique mucho más esto, es el hecho, por ejemplo, cómo explicarle a un niño de 5 años el aterrizaje en la Luna. Una inteligencia anteriores a estas, las versiones anteriores, inclusive al chat GPT, porque está la versión GPT.3, pero las versiones anteriores se planificaban este tipo de preguntas haciendo otras preguntas. Por ejemplo, preguntaba si se le podía explicar el concepto de infinito a un niño de 5 años, le preguntaba la inteligencia artificial a la persona para obtener información, explicar el humor, la comedia, la parodia o montones de artes a un niño de 5 años, eran preguntas que la inteligencia daba al humano, digamos, para poder obtener información. ChatGPT ya no lo hace, directamente ya tiene esa información y por lo tanto ese, digamos, balance entre la parte humana y la parte digital cada vez está más perfeccionada, está tremendamente perfeccionada y realmente está cambiando por completo lo que consideramos de uso normal del día a día, incluso el tema de las redes sociales, el tema del trabajo asistido por esta herramienta y bueno, también las dudas de que se pueda utilizar para mentir un examen, para copiarse un examen y cosas por el estilo. Incluso la propia herramienta, el propio chat GPT ha creado, por ejemplo, una herramienta que permite chequear en una página un texto para informar si ese texto está creado por una inteligencia artificial o no. Es medio, suena raro que la propia inteligencia artificial pueda chequear este tipo de cosas y está funcionando, lo he probado y funciona realmente. Cuando se crea un texto que uno escribió, las opciones de las preguntas dice posiblemente fue creado por un humano.
no asegura nunca nada. Si es un texto creado por otra herramienta de inteligencia artificial, va a decir que tiene presumiblemente creado por una inteligencia artificial. En fin, reitero, nuestro país ya está avanzando en esto y ya hay inclusive cursos en algunas universidades para incorporar esta herramienta y en general la inteligencia artificial en el día a día, y es un cambio tremendo al mundo de la educación, en la que esperemos que nuestro país tome las medidas correctas para poder también implementarlo, a pesar de la reticencia de algunos educadores, porque obviamente se les mueve totalmente el piso de lo que actualmente conocemos, pero es una realidad que no podemos evitar, no podemos ocultar. Y dentro del tema de que pueda ser usado para el mal, el SET, por ejemplo, hizo algunos exámenes, algunas pruebas, y cuando algo tan sencillo como generar un fake news, porque si genera una noticia o que escribe una noticia a partir, o un artículo a partir de algunas cosas, se le preguntó, por ejemplo, si podía generar un fake news de algo, y depende de lo que se le pregunte, depende de lo que lo que va a devolver. Inclusive en el caso de que se le pida directamente que envíe un correo en el nombre de un banco, va a decir que es inapropiado hacerlo, que es peligroso, pero si se utilizan ciertas técnicas, como por ejemplo falsificar el nombre de un banco, escribe una carta completa que puede ser perfectamente real sobre un posible phishing, o sea que la licencia, su cuenta del banco puede ser suspendida, simplemente se cambian los datos que pone ficticios, digamos, se pueden cambiar por los datos reales, y escribe una carta totalmente verídica. O sea, obviamente se puede utilizar para muchas cosas maliciosas, pero insisto, las cosas malas se pueden hacer con cualquier herramienta que actualmente poseamos y usemos, y no depende solo de la tecnología, sino de la parte humana. Esa es la parte, como siempre decimos, que es la parte más difícil de filtrar, y la parte más difícil de, de, de evitar de que ocurra, ¿no? Bien, pasemos a otro tema que también nos ha chocado estos días, que es los famosos retos en las redes sociales, sobre todo en TikTok en este caso, sobre un reto específico que, dicho sea de paso, ha hecho crecer las búsquedas en nuestro país de una medicación, clonazepam, que tiene distintos nombres en Uruguay, pero se puede conseguir, o por lo menos averiguar en Google, en Mercado Libre, en fin. Y que el reto consiste directamente en tomar clonazepam, que entre todas sus características no está hecha, esta medicina está hecha para otros propósitos, pero produce sueño. Entonces el reto es permanecer, filmarse, por supuesto, hacer un video permaneciendo despierto y tratando de vencer el sueño. Esto es terrible. Inclusive en países como México ya han habido 16, una escuela, un liceo, en donde 16 alumnos fueron intoxicados por esta medicina a raíz del reto de TikTok. El problema de TikTok es que justamente está hecho para crear adicción. Entonces, todo este tipo de cosas genera un montón de retos absurdos la mayoría de las veces, y también muy peligrosos. Inclusive en algunos casos se ha llegado a la muerte de personas. En enero de este año hubo una noticia que, que nos impactó bastante, que se habló poco, que fue la muerte de una niña de 12 años, y no es la primera, en Argentina, por el reto del apagón, que consiste básicamente bueno, en dejar de respirar por un tiempo, o sea, y filmarse, obviamente, ese es el truco. Eso es terrible, y lo que tenemos que tener en cuenta, que de todo esto la responsabilidad siempre está del lado de los padres. TikTok es una plataforma que permite usuarios de 13 años en adelante, pero no hace un chequeo exhaustivo de eso. Por lo tanto, es muy importante que antes de usar este tipo de que los
padres permitan el uso de estas herramientas, tengan un control o tengan, digamos, un contacto con los menores para decirles el peligro que esto representa, lo bueno y lo malo que tiene. Y aún así, en el caso de aquellos padres que quieran tener un control mayor, TikTok, que da muy poca información, tiene en su propia interfase, digamos, una opción que permite que los padres actúen de controladores de lo que hacen sus hijos en las redes. Este ajuste tienen que ir a la parte de ajustes y privacidad, se selecciona sincronización familiar. Ahí nos van a dar varias opciones para poder establecer un límite del tiempo que los niños utilizan, o el hijo utiliza las herramientas, y otras controles que son importantes tenerlos en cuenta. Cuando se entra en esta opción, se elige si es un tutor o un menor de edad. Obviamente hay que hacerlo en los dos móviles. Cuando se elige el padre elige en su cuenta, que tiene que ser la misma obviamente, que es un tutor, luego de creada la del menor, que también tiene que hacerse, pero marcando que es menor de edad, el padre va a recibir un código QR, que es el que va a permitir sincronizar en la cuenta del menor las dos cuentas, de tal manera que en la cuenta del padre aparezca la cuenta del niño. Una vez que aparece la cuenta del niño en la cuenta del padre, ahí es donde se pueden activar cosas como el tiempo en pantalla, el modo restringido, lo que puede ver o no en la propia red. O sea, el modo restringido permite no cerrar sesión ni cambiar la cuenta. Permite también bloquear los videos que pueden llegarse a visualizar, el tipo de gente que lo sigue, los bloqueos de ciertos usuarios que son maliciosos y ciertos temas que pueden ser bloqueados. No es fácil, pero TikTok lo único que dice al respecto de estas cosas, inclusive con el tema de las muertes, es que la red en realidad tiene esos controles y que depende del usuario activarlos o no. Y bueno, una red funciona mientras más adictivos sean los videos. Y claramente este tipo de videos generan una viralización tremenda que hace que cada vez más usuarios utilicen estas redes, y en nuestro país ha crecido muchísimo este tipo de redes, y sobre todo el tema de los retos virtuales. Generalmente son muy seguidos, y hay algunos que son muy peligrosos, como comentábamos recién los del apagón, que es el dejar de respirar, o el del clonazepam, que se trata de evitar un sueño. Pero hay montones de otros retos que día a día llegan a las redes y que muchos padres ignoran que sus hijos están viéndolo, porque el acceso a menores de 13 años simplemente es un mensaje, no hay ninguna otra acción de parte de la red bueno, para realmente evitar este tipo de hecho, de acción, ¿no? Así que bueno, eso tenemos que tenerlo muy claro, sobre todo a las personas, los adultos mayores, sobre el uso de las redes, el uso en este caso concreto de TikTok, que como digo ha estado aumentando tremendamente en nuestro país, y lo demuestra, por ejemplo, que en el caso del reto del clonazepam, las búsquedas en Google de esta medicación, si bien no hay ninguna denuncia, las búsquedas en Google han aumentado casi un 50% desde que se hizo viral este reto. Creo que esto es todo lo que tenía como más importante de hoy, entre las cosas buenas y que pueden tener cosas malas, como el ChatGPT, por ejemplo, y su uso en la educación y en la vida diaria, y el uso de las redes, en concreto TikTok y sus retos virales, que es digamos, un desafío para los padres, pero tienen que estar enterados para poder controlar, sobre todo a los adolescentes, la vida digital de sus hijos. Esto creo que es muy importante siempre tenerlo en cuenta, y por eso siempre insisto cada vez que en estas columnas semanales en Canal 11, que realmente son provechosas, espero que lo sean, pero he tenido respuesta de que sí, son provechosas para los televidentes y sobre todo para los mayores, que a veces no entendemos. Me incluyo en esa área, digamos, etaria, pero lo que pasa es que como yo estoy en esto de hace tanto tiempo, lo veo de otra manera, y por eso trato de explicarlo en el lenguaje que pueda ser entendible para la mayoría.
Marcelo. Está muy claro, José Luis, y yo te lo digo siempre, pero lo voy a decir una vez más. No tengas ninguna duda de que tus columnas son muy provechosas, de que todo lo que abordás en la mañana del 11 es sumamente útil. Nosotros lo sabemos porque tenemos la respuesta de la gente, de muchos padres, incluso muchos usuarios, que agradecen, bueno, de alguna manera la enseñanza que vos nos dejás y esa permanente generación de conciencia para tomar los recaudos, porque muchas veces los problemas dependen de nosotros mismos, son evitables, ¿no? Somos nosotros mismos los que de repente los creamos o los que nos metemos en problemas. O sea que es sumamente útil. Yo no salgo de mi asombro con estas cosas, ahora estos desafíos de TikTok. Cómo puede haber gente que todavía caiga en estos desafíos que atentan contra la vida, que no dejan nada positivo, que yo no sé si es por una cuestión de figuración social dentro de la red, de algún, digamos, nivel que uno adquiere, depende de los desafíos que sortee, pero realmente es muy peligroso, ¿no? El creador, el inventor de todo esto, bueno, con este medicamento, el clonazepam, que puede tener consecuencias letales, como vos decías, pero bueno, los padres tenemos que estar ahí arriba. De todas maneras es muy difícil, ¿no? Porque es un segundo, la juventud y los gurises andan volando en lo que es la tecnología y muchas veces nosotros que corremos de atrás nos cuesta percatarnos en tiempo real de lo que está pasando. Tenemos que estar súper atentos. Por eso tu presencia, tu columna, tu aporte es tan valioso, José Luis. Capaz que vos, como hace tantos años que estás en esto, no te das cuenta, pero realmente es de un peso importantísimo. Hay mucha gente que lo único que tiene para aprender, para educarse y para enseñar a sus hijos es esta columna en la mañana del 11. Por lo tanto, vaya si será valiosa. Bueno, me alegro mucho que así sea, es lo que pretendo. Simplemente me quiero aclarar que conviene que los padres tengan en cuenta que estas cosas no se pueden prohibir, que son tecnologías y herramientas que son muy poderosas, pero que también pueden ser utilizadas de mala fe, de mala manera, o sea, inclusive para cometer delitos. Así que lo que tenemos que hacer es entender un poco este mundo para poder transmitirlo a los menores, en el caso de los padres, para estar más preparados. Pero la tecnología no es mala, es como se use, que se convierte en mala o buena, ¿no? Tal cual. José Luis, muchísimas gracias una vez más, te mando un gran abrazo y nos reencontramos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, cuídense. Gracias, vos también. A las 12:35, móvil en vivo. Adelante, Laura. Gracias, Marce. Bueno, un segundito simplemente como para despedirnos, hacer el cierre del móvil del día de hoy. Nos vinimos, bajamos hasta la playa ya que estábamos aquí en la barra para mostrarte del otro lado. Comenzamos el móvil hoy tempranito mostrándote esta parte pero desde allá. Te mostrábamos desde Punta del Este hacia la barra, ahora te mostramos desde la barra hacia Punta del Este. Estamos en la playa Los Cangrejos, es justo en la bajada donde termina la calle Los Romances. Es una playa chiquita, muy chiquita, me corré un poquito más, es muy íntima por decirlo de alguna forma, es bien chiquita, pero la verdad que es preciosa. Tenemos de un lado todos los surfistas que veíamos de lejos hoy, los vemos allí, y bueno, y más para este lado, gente que en realidad está disfrutando más del sol, está disfrutando de descansar, de leer, de tomar algún mate, por ahí también veíamos. Es una playa muy bonita. Lo que hemos visto este ratito que hemos estado por acá, que la gente baja, se da un chapuzón cortito acá en la orillita y vuelve hacia la arena, no está tomando baños de repente muy arriesgados. Es una zona muy rocosa también y puede ser por eso que de repente la gente no se bañe tanto, pero sí se forman como esa especie de playitas, ¿viste? Con las propias rocas. Bueno, ahí es donde vemos que de repente la gente se toma un baño y vuelve a salir. Muy lindo lugar. La visión desde el otro lado queríamos mostrarte para despedirnos del móvil de la mañana del 11 de hoy, comenzando esta mañana y esta semana de una forma playera, por decirlo de alguna forma. Muy bien, impecable, Laura, muchas gracias. Bueno, la gente que está a 12:37 en la playa, bueno, van a quedar crocantes, ¿no? A esta hora no está nada bueno que se sienta a tomar sol. Mira, ahí hay dos personas que están ni siquiera debajo de la sombrilla, no tienen gorro, en fin. No hay más solo que el que no quiere oír, lo hemos dicho, lo hablabas hoy temprano con el tema de los guardavidas, la gente no respeta y contra eso no hay absolutamente nada, es un tema cultural, no es un tema estructural. Acá no vale de nada las campañas de bien público del Ministerio de Salud Pública, que regales el protector, que estén los guardavidas enseñando, que estemos los medios tratando de generar conciencia, no sirve absolutamente de nada, porque hay mucha gente que le entra por un oído y le sale por el otro.
mirá este hombre por la pasarela, tranquilazo, hablando por teléfono, torso desnudo. Qué lindo color, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? No sé si es el bronceado o es el tamaño lunar que tenés, que se te ha ido agrandando con el tema de tomar sol a hora inapropiada. Y otra cosa que quiero decir, que hoy comenté, bueno, el tema de la isla Gorriti, y bueno, fue una pifia mía, obviamente, desde ahí, de donde estaban hoy, el parador La Gorgorita, imposible ver la isla Gorriti, que está del otro lado de la península. Bueno, fue una pifia mía, pero absolutamente inconsciente. Alguien me vino a preguntar, ¿cómo haces para ver la isla Gorriti desde ahí? No, me equivoqué, valor, o sea, no soy perfecto. Quise decir la isla de Lobos. De hecho, después lo dije, pero quería hacer la aclaración para evitar de repente algún comentario innecesario. Muchas gracias a Laura, gracias a Marcelo por el trabajo de este día. Tenemos que hacer una pausa a las 12:38, ya venimos.